¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este miércoles hemos escuchado unas cuantas reacciones al duro recorte de plantilla anunciado ayer por el Banco CEIS. Nadie se esperaba 1.120 despidos. Los sindicatos alertan de un ERE en el sistema financiero y recuerdan que no es este el único caso, que también se habla de recortes en el Banco de Santander y en el BBVA. El sector financiero se enfrenta, por tanto, a una nueva reestructuración y nos hace recordar fracasos recientes, pero que habíamos comenzado ya a olvidar. Desproporcionada e injustificada son los calificativos a una cifra, 1.120 despidos que los sindicatos ni entienden ni comparten. Nos parece una aberración. Ni de lejos pensábamos que iban a hacer 1.120. No estamos de acuerdo, no estamos dispuestos a pasar por ahí. Los sindicatos se quejan de que hasta ahora Banco España Duero se ha limitado a presentar un balance económico desfavorable, pero nada se sabe de cómo va a acometer esa reestructuración, cuántas oficinas se van a cerrar, dónde y con qué condiciones. Hemos pedido el plan técnico, es decir, saber exactamente dónde quieren ir, ¿no? Y qué propuesta quieren hacer. El anuncio de Banco España Duero coincide con el de Banco Santander y BBVA. El primero cerrará 450 oficinas y despedirá a 1.200 trabajadores. El segundo, sin un plan de reestructuración sobre la mesa, prescindirá de 2/3 de sus sucursales a largo plazo. Las cifras que en este momento se barajan es que el número de oficinas van a quedar igual que en los años 80. También llamamos la atención sobre lo que va a pasar en el mundo rural. Acabamos de hacer una integración informática y de servicios que genera unas nuevas sinergias. Las causas apuntan a Europa y a la situación actual de nuestro gobierno. Yo creo que se está aprovechando todas estas circunstancias para hacer ni más ni menos un ERE en el sector financiero. Los sindicatos están dispuestos a todo. Por la defensa de los puestos de trabajo. Nosotros pelearemos hasta donde sea posible. El proceso de negociación en el sector financiero se prevé largo. Reacciones también entre la clase política que ven estos recortes de España Duero los efectos de proyectos financieros que fracasaron en su día. Los partidos de la oposición culpan a quienes abanderaron el proceso de fusión de cajas, del que alguno de esos partidos no era precisamente ajeno. Y además advierten a Herrera que tanto anuncio de despido seguido no puede ser fruto de una buena política de empleo. Porque es posible que muchos de estos despidos lleven aparejada el cierre de las sucursales en nuestro medio rural. Y esto es algo importantísimo, porque son servicios que se pierden. Del expolio, del saqueo que ha habido en esta comunidad autónoma de las cajas de ahorros, pues ahora pagan las consecuencias los de siempre, los trabajadores y las trabajadoras. Realmente es un fracaso del fiasco de las políticas económicas y financieras del Partido Popular y del señor Herrera. Una vez más ante la demostración de que el famoso músculo financiero que supuestamente iba a suponer la fusión de las cajas de ahorro, pues efectivamente ni músculo financiero ni al final ningún beneficio. El anuncio del Banco CEIS también ha pillado por sorpresa al Ejecutivo Regional. La vicepresidenta Rosa Valleón ha anunciado que negociarán con la entidad con el objetivo de minimizar el número de despidos. Hay muchas medidas que pueden paliar, desde la temporalidad hasta otras alternativas. La noticia la conocimos ayer y, como le digo, aun sabiendo que estaba previsto este plan, no esperábamos ese número y desde luego esperamos de la sensibilidad del Banco CEIS. Yo hoy mismo me he puesto en contacto con la consejera delegada, de su sensibilidad esperamos que ese número no llegue a materializarse en esa cantidad. Y otro sector en crisis permanente es el del vacuno de leche. Este miércoles, un grupo de ganaderos leoneses a los que no se les recoge la leche desde el 1 de abril han vertido casi 3.000 litros delante de la delegación de la Junta. Protestan por la inoperancia y la indiferencia, dicen, del gobierno autonómico y sobre todo de la consejera de Agricultura y Ganadería, a la que acusan de no mover un dedo para resolver este problema. Otros trabajadores, los de Lauki y Dulciora, han monopolizado buena parte de la sesión de esta mañana en el Pleno de las Cortes. Los grupos se ponen del lado de los empleados y respaldaban una propuesta de Izquierda Unida en la que se reclama la devolución de las ayudas públicas que hayan podido recibir las dos multinacionales. El PSOE incluía una enmienda para pedir la derogación de la reforma laboral que no ha salido adelante. Las Cortes con Lauki y Dulciora para que ambas multinacionales reconsideren su postura. Auténticos tiburones que se dedican a venir a nuestra tierra cuando les viene bien y dejan a la gente en la calle cuando sencillamente no tienen pérdidas. Se trata de una decisión absolutamente caprichosa, se trata de una decisión injustificada,
Petición también para que se devuelvan las ayudas públicas, pero el PSOE quería ir más allá. Si hacen caso a los sindicatos, háganle casos una vez más, en el sentido de que la reforma laboral está abriendo la vía a facilitar estos cierres de empresa. PP y Ciudadanos le reprochaban que quisiera dinamitar el acuerdo. Adelante en una proposición de todos los grupos para que España ratifique el Convenio Internacional de Mejora para los Trabajadores Domésticos, unos 45.000 en Castilla y León. Y fijar la remuneración de los trabajadores, la periodicidad de los pagos, la duración de la jornada o las vacaciones. Y exigirán a la Junta que facilite el acceso a viviendas de alquiler a las personas en riesgo de exclusión y la definición del parque público de vivienda, a propuesta del Partido Popular y con enmiendas del PSOE. Para que se articulen fondos propios de la Junta. Se establece ya la posibilidad de incrementar la ayuda a los beneficiarios con cargo a los presupuestos autonómicos. Críticas de Podemos. No podemos estar de acuerdo en la condición imprescindible de vincular la existencia de este parque público de alquiler con el fomento y la regeneración urbana. Y el apoyo explícito de Ciudadanos y Grupo Mixto. Apostamos por hacer un pacto de la vivienda de una vez por todas. Estaremos muy atentos al cumplimiento. También ha salido adelante y por unanimidad la propuesta del Partido Popular para simplificar y agilizar el pago de ayudas a la agricultura ecológica. Así ha transcurrido la sesión del Pleno de las Cortes este miércoles. La de ayer se centró sobre todo en la ordenación del territorio, o más bien en los mapas de las unidades básicas. Hablamos en el tiempo de entrevista con el viceportavoz del PP en las Cortes, con Juan José Sanz Vittorio. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Ayer en ese Pleno de las Cortes, el portavoz de Ciudadanos les llamó a ustedes, a los del Partido Popular, matapueblos por esta ordenación. ¿Cómo se quedó usted cuando escuchó a Luis Fuentes? La verdad es que me quedé absolutamente sorprendido y pensé, tal vez todavía hoy no me haya despertado, porque oír hablar en esta comunidad a ciudadanos de matapueblos realmente no deja de ser cuanto menos una ironía, ¿no? Pero ¿qué ha podido pasar en este caso con Ciudadanos, ¿no? Cuando en julio, y se lo recordaba ayer Juan Vicente Herrera, sí que hubo un consenso por parte de los grupos en torno a esta ordenación y ahora ese consenso se ha roto? No, yo espero que ese consenso no se haya roto. Lo que ocurre es que sí es cierto una circunstancia peculiar que venimos observando, yo vengo observando a lo largo de esta legislatura. Nos encontramos con que hay portavoces parlamentarios que firman y no cumplen lo que firman, y ayer cuando escuché a Luis Fuentes lo que tuve la sensación es que de la misma manera que hay algunos portavoces que firman y no cumplen lo que firman, otros firman pero no leen previamente lo que han firmado, sino realmente se me hace bastante cuesta arriba entender lo que dijo ayer Luis Fuentes. Pero en fin, esperemos que estuviera enmarcado dentro del ámbito de lo que es el debate parlamentario y la sensatez, el rigor y el propio respeto a uno mismo haga que Luis Fuentes pues reconsidere algunas afirmaciones. ¿Le extrañó sobre todo viniendo esa crítica de un partido que ha hablado abiertamente de suprimir, por ejemplo, las diputaciones? No solamente ha hablado de suprimir las diputaciones, ha hablado de suprimir los municipios de menos de 5.000 habitantes, ha hablado prácticamente a través de lo que son sus planteamientos. En el caso de Castilla y León apenas dejaríamos 10-12 pueblos por provincia. ¿Por qué cree usted que sigue habiendo tantas dudas en torno a esta ordenación del territorio? ¿Alguien se ha explicado mal o no se ha explicado lo suficiente? Bueno, yo creo que en esto quizá no está de más, si es necesario. Yo no tengo ningún inconveniente a hacer autocrítica. Creo sinceramente que un cambio de este calado, cualquier nuevo proceso que no se conoce del todo bien, genera cierta incertidumbre. Hasta ahí me parece que es algo normal, pero en cualquiera de los casos yo creo que si el problema está en una falta de mayor explicación, un déficit de explicación, pues lo que tendremos que hacer es seguir explicando. Yo es lo que hice desde el primer momento cuando aprobamos la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio. Es lo que estoy haciendo nuevamente y es lo que estoy dispuesto a seguir haciendo cuantas veces sea necesario. Dudas igual pueden tener desde algunas mancomunidades porque no saben exactamente cuál debe ser el servicio o los servicios que pueden prestar con esta nueva ordenación. Vamos a ver, yo creo que sería bueno que centráramos el debate sobre la ordenación y es verdad que tal vez deberíamos explicarlo de manera lo más sencilla posible. ¿Cuál era el contexto? El contexto era una situación de crisis económica, que provocó inmediatamente que también las administraciones locales tuvieran una caída de sus ingresos, y esto es por una parte. Por otra parte, las entidades locales tienen una obligación, tienen una encomienda por ley de prestación de servicios y se planteaban dos posibilidades. Una,
aquellos ayuntamientos que no pudieran prestar los servicios por incapacidad, que dejaran de prestar esos servicios y los dieran, por ejemplo, las diputaciones, lo cual, en nuestra opinión, suponía la desaparición de prácticamente la totalidad del medio rural de Castilla y León. Tenga usted en cuenta que aproximadamente 76 de cada 100 municipios de nuestra comunidad tienen menos de 500 habitantes. Y la otra posibilidad era decir, nosotros lo que queremos es garantizar que las entidades locales sean capaces de prestar aquellas encomiendas que tienen por ley y para ello busquemos fórmulas alternativas que generen economías de escala, que generen sinergias, que les permita ser más eficientes y de esa forma puedan prestar esas competencias que ellos tienen. Simultáneamente, parece razonable, parece sensato que ordenemos aquellos servicios que son competencia de la Junta, especialmente en el medio rural, y que además garanticemos su prestación por ley, que actualmente están difuminadas en órdenes, decretos. Y eso es lo que persigue la ordenación, básicamente. Para eso es para los que se necesita la definición de unos ámbitos de referencia, que son las unidades básicas de ordenación, servicios y de servicios en el territorio, y eso es lo que es el mapa de las UBOS, no es otra cosa. ¿Qué ocurre con las mancomunidades? Las mancomunidades, como tales, era una experiencia ya conocida en nuestra comunidad, pero actualmente hay municipios que pertenecen a 3, 4 y hasta 5 mancomunidades. Por lo tanto, no pueden ser referencia para definir esas unidades básicas. Y luego se plantea una fórmula que son las mancomunidades de interés general, que son voluntarias. Yo le preguntaba antes por las dudas que este asunto genera en la oposición, pero también genera dentro de su propio partido bastantes dudas, porque usted antes del pleno tuvo que templar gaitas con algunos de los suyos. Las diputaciones más díscolas han sido las de Segovia, las de su provincia y también las de Ávila, que no entienden o no están muy de acuerdo con estos mapas de ordenación del territorio. ¿Cómo espera convencerles o les ha convencido ya? Bueno, vamos a ver. Aquí se han dicho cosas como que es un proceso impuesto. Mire, yo no conozco ningún proceso más participativo que este. Fíjese de lo que estamos hablando y sobre lo que han emitido informe las diputaciones. La propia ley preveía que había que presentar un borrador. Sobre ese borrador, la Junta voluntariamente ha planteado un periodo adicional de sugerencias. Una vez emitido el informe de las diputaciones, que tenía que ser sobre el borrador exclusivamente y que se han remitido a lo que han dicho los pueblos y apenas ha habido alegaciones por parte de... ¿Por qué dicen que no se han puesto, que no han contado con los pueblos para hacer esa alegación? Yo lo que digo es que a veces es mejor ir a los hechos que discutir, y los hechos son que una vez emitido ese informe, ahora la Junta presentará una propuesta inicial, que una vez que se presente esa propuesta inicial, habrá un plazo de un mes para presentar alegaciones. Que una vez que se presenten las alegaciones, la Junta tendrá que escuchar al Consejo de Cooperación Local y resolver esas alegaciones. Pero además es previo, antes de que la Consejería de Presidencia haga una propuesta, que esa propuesta la apruebe la Junta, que esa propuesta, una vez aprobada por la Junta, se remita para ser aprobada con norma de rango de ley en sede parlamentaria y, por lo tanto, tramitándolo debidamente. Por eso, además, previamente se ha reunido, yo he sido testigo y he formado parte de ello, ha habido reuniones con todos los representantes de los municipios a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, pero además escalonándolos por tramos de población. Por lo tanto, yo creo que hay que ser serios y difícilmente se puede hablar de un procedimiento más participado, más sensible y con más respeto al medio rural y, sobre todo, más comprometido, porque no hay mayor compromiso que garantizar la pervivencia de nuestros municipios y no hay mayor compromiso que aquellos servicios públicos esenciales, los de verdad, los que afectan de verdad a los ciudadanos, que son competencia de la comunidad autónoma, se garanticen por ley y no estén regulados a través de órdenes y decretos como actualmente. ¿Y qué opina de esto que dijo el presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que llegó a decir que este no era el momento de la ordenación, de una nueva ordenación, que es una ordenación muy precipitada? Mire, yo creo que ayer lo explicó muy bien el presidente Herrera, una explicación muy gráfica y con una gran carga pedagógica, como hace él siempre, ¿no? Mire, en este asunto o nos movemos o nos mueven. Mire, si los municipios, los pequeños municipios, no tienen capacidad para prestar aquellas encomiendas que tienen por ley y las pierden, y el alcalde de turno o la alcaldesa queda para sacar al santo en la procesión,
es evidente que ese municipio tenderá a desaparecer. Yo creo que, mire, las instituciones, yo creo que los ciudadanos, lo creo honestamente, que lo que esperan de las instituciones son soluciones y que no les generen problemas donde no las hay. Le voy a plantear otras cuestiones, en este caso no tienen que ver con la ordenación del territorio. Mi invitado de esta noche, el viceportavoz del PP en las Cortes Regionales, Juan José Sanz Vittorio, es también el presidente de la comisión que investiga la adjudicación de los parques eólicos en nuestra comunidad. ¿En qué momento está en esto ahora la comisión? ¿Está bloqueada? Porque parece que no estaban muy de acuerdo con las comparecencias. ¿Cuándo se van a retomar las reuniones de la misma? Yo le hablaba antes del rigor, de la seriedad. A mí me parece que en esta vida uno puede estar de acuerdo, más o menos, puede no estar de acuerdo, pero en cualquiera de los casos parece razonable, parece sensato que si se establecen unas reglas del juego, pues esas reglas del juego se cumplen. Se aprobó un plan de trabajo por la propia comisión. Ese plan de trabajo concluía parcialmente en la aprobación de una solicitud, una relación de solicitudes de comparecencia. Esa relación de solicitud de comparecencia se aprobó por todos los miembros de la comisión. Y a partir de ese momento había que empezar los trabajos de puesta en conocimiento de esas personas que tenían que comparecer. Claro, nos encontramos con que en una rabieta de niño pequeño de algún parlamentario, en fin, cuando le dicen al presidente Herrera que por qué no comparece, y claro, el presidente dice en sede parlamentaria, pero ¿qué me dice si no me han pedido mi comparecencia? Entonces dicen, ahí va, pues entonces ahora la pedimos. Hombre, yo creo que hay que ser un poco más serio. Al hilo de eso, nos plantean una relación de comparecientes que, le digo sinceramente, algunos de los firmantes, se lo aseguro, no sabían ni quién eran. Por lo tanto, yo confío, espero, el buen sentido común del resto de los grupos, que volvamos a la sensatez y en el momento que estemos en condiciones de nuevamente plantear lo que fue aprobado por la comisión, sin perjuicio que como consecuencia de las propias comparecencias se derivara la necesidad de unas nuevas comparecencias, que así lo ofrecimos siempre, así lo haríamos. Claro, pero el ciudadano que ve como la comisión, una de las primeras comisiones que se pone en marcha en nuestra comunidad desde hace muchos años, está bloqueada por esta situación, por estas disputas entre los propios procuradores, ¿al final esto se va a desbloquear de alguna manera, más allá de recuperar la sensatez? Pues yo estoy seguro que sí. Mire, es más, yo creo que más pronto que tarde esta situación se desbloqueará. Es verdad que también aquí nos encontramos con que pues las propias relaciones entre los miembros de algún partido y sus tensiones provinciales pues nos generan alguna complicación al respecto, porque en fin, termina generando unos afanes de protagonismo personales y, hombre, yo creo que lo que la gente espera de nosotros es que trabajemos con rigor y no que convirtamos esto en la escenificación de un permanente ruido sin entrar en el fondo de las cuestiones. Yo estoy seguro que más pronto que tarde se volverá al sentido común y podremos continuar. Esperemos que así sea. Gracias, Juan José Sanz Vittorio, viceportavoz del PP en las Cortes. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, buenas noches. Nos vamos unos instantes a la publicidad, después vendrán los tertulianos a sacarle punta a la actualidad de esta jornada. Hasta ahora. Bueno, seguimos con el repaso de la actualidad. Ya saben que esta segunda parte la dedicamos sobre todo a analizar lo que ha dado la jornada con nuestros tertulianos. Además, hoy tenemos que dar la bienvenida a uno que se incorpora a nuestro tiempo de tertulia, Raúl Martín. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Raúl Martín, director de Salamanca 24 Horas. Precisamente hablaremos de un tema que seguro que preocupa y mucho en Salamanca, ¿no? El anuncio de los despidos en el Banco CEIS, en lo que era antiguamente la Caja España de Oro. Otra vez, no es la primera vez. Sonia Andrino, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Mira, Sonia Andrino también nos viene bien porque hablaremos de uno de los temas que ella controla, de la situación de los ganaderos. Hoy hemos visto imágenes en León de los ganaderos de leche tirando precisamente su producto porque no les pagan prácticamente nada por ello, y esta es una crisis continua que se repite. Como dice Raúl, otra vez. Otra vez, sí, y tanto que otra vez. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos traes la prensa? Sí, empezamos precisamente por esa imagen, ¿no? Con la leche por los suelos en León ante la delegación territorial de la Junta. Los representantes de las organizaciones agrarias vuelcan la leche y piden
a la Junta que interceda para que la industria recoja el producto a los ganaderos. La nueva crónica de León también destaca en primera esos 2.000 litros de leche por el suelo arrojados ante la delegación de la Junta. Y el diario ABC titula: el PSOE intenta romper el acuerdo de Lauki en las Cortes y Dulciora colando la reforma laboral. Diario La Razón: Rosa Valdeón espera sensibilidad de CEIS para que no se produzcan los 1.120 despidos. El Norte de Castilla: el Ayuntamiento revisará la ordenanza de terrazas para evitar sobresaturaciones. Diario de León: buscan a la madre de una recién nacida abandonada en Mansilla de las Mulas. El Correo de Burgos: sorprendido con 1.629 kilos de hachís en Quintanapaya. Diario de Soria: los ediles de Ciudadanos en Almazán pedirán su baja la próxima semana y se incorporarán al grupo de concejales no adscritos. Diario Palentino: Patrimonio Restaurado destaca en su primera la imagen de la inauguración de una exposición en el Centro Cultural Provincial de Patrimonio Provincial restaurado por la Diputación en colaboración con el Obispado. Y el Diario de Ávila destaca en su primera una exposición también en el Palacio de los Verdugo que acoge 70 piezas relacionadas con la Virgen de las Vacas, que va a ser coronada este 7 de mayo. Devoción vaquera se titula la exposición. Bueno, imágenes y titulares de las primeras páginas. Ernesto nos trae cada noche alguna viñeta. ¿Cuál has elegido hoy? Pues mira, te traigo dos. La de Sansón, que habla de los mensajes encriptados. Dice: oh vaya, todos los mensajes de WhatsApp estarán encriptados de terminal a terminal. Dice: sí, bueno, para nuestro partido ya es tarde. Y la de Álvaro, en la opinión de Zamora, que nos muestra una ambulancia y un coche de sanidad de la Junta que pasa ante la Guardia Civil. Dice: la Junta inmoviliza la flota de coches de sanidad al descubrir que están sin seguro. Esa era una de las noticias del día que leíamos ayer precisamente en la opinión de Zamora. Bueno, y hay otra noticia que también leeremos sobre todo en los periódicos leoneses, pero de la que evidentemente nos hemos hecho eco en nuestros informativos también. Un vecino de la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas ha localizado esta mañana a un bebé de unos 15 días que estaba abandonado en un portal de esta localidad, dentro de una pequeña bolsa. Afortunadamente, el pequeño se encuentra en buen estado de salud, según han determinado las pruebas médicas que se le han practicado en el Hospital de León. En torno a las 11 de la mañana de este miércoles, un vecino que salía de correos de la calle Las Heras, en Mansilla de las Mulas, ha encontrado en el portal de al lado de la oficina a un bebé abandonado. Se trata de una niña recién nacida de unos 15 días que presentaba buen aspecto. Aunque estaba algo sucia, no tenía hambre y estaba bien cuidada y abrigada. Aparentemente estaba bastante bien, pero la llevamos a que la valoraran. Tendría unos días y la verdad que después estaba bastante limpita y cuidada, se notaba que estaba cuidada. Tras hallar a la niña, el vecino avisó a la Guardia Civil y la trasladó al centro de salud de la localidad, donde le practicaron las primeras atenciones. Posteriormente la trasladaron al complejo hospitalario de León en una ambulancia y acompañada de un equipo médico. No parecía que tuviera hambre, él estaba durmiendo con su chupete y tranquila. Tenía puesto un pelele, el gorrito. Luego tenía una mantita de bebé y luego en la bolsa había otra manta. Las primeras pruebas que se han practicado al bebé han confirmado que su estado de salud general es bueno. Ahora la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de localizar a los padres de la niña, que podrían ser acusados de un delito de abandono de menores. Bueno, era una de las noticias destacadas de la jornada, aunque afortunadamente la pequeña está bien y lo que podía terminar mal al final parece que termina como buena noticia. Les decía yo antes que teníamos que hablar de empleo y de la situación que se vive en estos momentos en unas cuantas empresas de nuestra comunidad, pero empezamos por la noticia que nos sorprendía ayer a media tarde, cuando conocíamos que los planes del Banco CEIS no era despedir a menos de 500 trabajadores, que es con lo que se estaba más o menos especulando en las vísperas, sino 1.120 trabajadores. Eso supone un duro varaparo. Los sindicatos ya han dicho que no se van a permanecer quietos ni muchísimo menos y desde la Junta se piden explicaciones, ¿no? Raúl. 1.120 empleos que
son 1.120 familias y ya no solo hablamos de toda Castilla y León, y sobre todo porque la mitad van a las sedes centrales. Estamos hablando de de Salamanca, de León, estamos hablando de Valladolid, pero también servicios en Madrid. Y sobre todo hay 579 empleos como máximo que serían, digamos, de la red de oficinas. Mañana hay una reunión, se supone, esperan los sindicatos que detallen qué oficinas pueden ser, pero todo apunta a que va un poco por lo que es esa red del mundo rural, sobre todo en los pueblos. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque es un servicio que mucha gente demanda y que mucha gente necesita. Yo, por ejemplo, que vivo en el Alfoz de Salamanca y estamos hablando de un sitio de más de 6.000 habitantes, la oficina ya solo abre lunes, miércoles y viernes desde hace más de un año. Entonces, si poco a poco se va reduciendo los servicios en los pueblos... Claro, y esto se enmarca también, Sonia, dentro de lo que parece que vuelve a ser un plan de reestructuración en el sector financiero, porque no estamos hablando solo del Banco CEIS, también el BBVA ha anunciado el cierre de oficinas, también el Banco de Santander, es decir, que claro, las reestructuraciones en el sector no han terminado ni muchísimo menos. Pero fíjate, aunque tú hablabas de sorpresa y Raúl también, a ver, bueno, lo primero de todo es que yo creo que cuando empezamos a hablar de esto, en mi cabeza lo que hay ahora mismo son las familias que pueden verse afectadas por esto, porque nosotros hablamos con cierta tranquilidad, porque afortunadamente quizá no estemos en ese momento o en esa situación, con lo cual lo primero cuando hablamos o cuando yo me planteo hablar de este tipo de cosas es pensar en quiénes lo pueden empezar a padecer, que ese es el primer y gran problema. Y segundo, es verdad, sorpresa, bueno, nos hemos sorprendido, pero venimos escuchando, y esto al fin y al cabo es la consecuencia de toda esa reestructuración del sistema bancario del que venimos padeciendo desde hace ya varios años. Al final estamos pagando las consecuencias de esa gran reestructuración, que efectivamente estoy contigo en que al medio rural le va a terminar de hacer polvo, si es que ya no lo tenemos hecho polvo, porque los autobuses ya cada vez son mayores, los que van media hora para si tienes que hacer algún trámite bancario en las oficinas, porque no merece la pena o no les es rentable instalar cajeros automáticos, por ejemplo, pero al final es esto, es pagar las consecuencias de una reestructuración que se empezó a hacer hace tiempo y que al final yo creo que, a pesar de la cifra, a nadie les sorprende. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que esto también es volver a pagar las consecuencias de donde se toman las decisiones, que está muy lejos de Castilla y León, que está en este caso en Málaga, que está o puede estar en Cataluña, que está o puede estar en Madrid, en el caso de nuestro dinero, de lo que decías tú también, nosotros, tú vives en el Alfoz de Salamanca, pero ¿y los ahorradores, los que viven en otros pueblos? Se me ocurren un montón, que al final van a tener que buscarse otras formas para poder tener también ese servicio y al final pues afectará de alguna o de otra manera a todos. Sí. Este anuncio del Banco CEIS del despido masivo de trabajadores, de 1.120 trabajadores, pues ha llevado a algunos políticos de la oposición a recordar lo que iba a ser en su día y que al final no fue. Han recordado el famoso músculo financiero y demás, ¿no? Aquella intentona que se quedó en nada, aunque evidentemente no sabíamos en qué se iba a quedar tampoco, porque con tantos embustes de aquellos tiempos en torno a la situación de las cajas... Sí, no, incluso los asuntos judiciales que también se han ido quedando en el olvido o en la indolencia o en el abandono. Y, hombre, yo lo que no me gusta, ya te lo dije ayer, es que a todo esto le coloquemos, a estos despidos, a más de 1.000 despidos, le coloquemos la careta de Banco CEIS, que no significa nada, es decir, que es un acrónimo absurdo, que no significa nada, nunca significó nada y ahora menos que nunca. Es decir, que la propia entidad que ha adoptado el verde para su marca, para su nueva marca España Duero, en ningún momento y en ningún sitio se llama, nada más que en las notas de prensa que comunican eso, los 1.000 y pico despidos, se llama CEIS. CEIS es un acrónimo absurdo de Caja España, Salamanca y Soria, es decir, que es algo absurdo, ininteligible y que yo creo que debemos prescindir de ello para efectivamente poner de manifiesto lo que supone esto, que es, pues, yo le llamaba la cuchillada del diablo, es decir, en una semana tan dramática como la que hemos vivido en la semana de Pascua, con los casos de Lauki, con el caso de Dulciora, la repetición del problema lácteo de ganaderos a los que han quedado sin que empresas les recojan la leche, se suma ahora estos 1.000 y pico despidos. Es como lo de, perdona, es como lo de que poco dura la tranquilidad en la casa del pobre, ¿no? La alegría en la casa del pobre. Renault anuncia un mega acuerdo que todo apunta a que puede darnos y hacernos sonreír y por detrás
al final pues este otro tipo de contrapeso. Es verdad que al final Claro. dura poco la alegría en la casa del Pues pobre. un poco lo que comentaba ella también, la rentabilidad, porque claro, justifica Unicaja que todo esto es no para tener más competitividad en el mercado, pero realmente es por más competitividad o porque tenemos que seguir manteniendo X beneficios. Pues yo, cuando llegan los balances de todo eso, y hablaban del Banco Santander, 1.200 despidos, BBVA, ninguna tiene balances negativos, ninguna tiene pérdidas. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos que seguir manteniendo un 20% de beneficios, un 30%, no podemos tener menos. Al final, quien pagan son los trabajadores. Entonces, uno se pregunta, realmente, pues también lo comentaba él, las decisiones ya es que no se toman pensando en la gente. ¿Y cómo afectará a los ahorradores en Claro, ese sentido eso también? sobre todo también. Claro, eso es verdad. Evidentemente este va a ser un asunto, ya nos anunciaba Raúl, mañana habrá reunión entre la dirección de Banco CEIS y los sindicatos para conocer más detalles del plan, para conocer las oficinas que se van a cerrar las oficinas que pretende cerrar el banco, y si los que se van a ver afectados sobre todo son los vecinos de los núcleos rurales, de los municipios más pequeños de nuestra comunidad. Pero vamos a seguir hablando de otros asuntos que nos preocupan. El tema de la leche. Hoy veíamos imágenes de esos agricultores, de esos ganaderos leoneses derramando la leche frente a la delegación territorial de la Junta porque están descontentos una vez más con el precio que les pagan. Consideran que con esos precios van a acabar en la ruina, si no han acabado ya muchas explotaciones que han tenido que cerrar porque no les da la vida para seguir manteniéndolas en pie. Y el caso es que es un problema, Sonia, que no sé, esto es como el Guadiana, decimos que se soluciona, que no se soluciona, pero ahí están los problemas todavía, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que el caso del sector lácteo es verdad que es un sector en el que la crisis es cíclica, es decir, cada cierto tiempo al final suele tener también problemas cíclicos, y en este momento, con la desaparición de las cuotas lácteas, de la que acabamos de celebrar el primer año, si es que eso se puede celebrar, pues se han dado otras circunstancias que todo al final ha llevado a esa situación que no es más que la desesperación de quien se levanta a las 6 de la mañana, de quien tiene que ordeñar su ganado y de quien al final tiene que hacer lo que han hecho, doblar el cántaro y tirarlo. Y hay 16 familias en Castilla y León que tiran todos los días 7.200 litros de leche, cuando es verdad, y ellos dicen, Castilla y León y España es deficitaria en leche. ¿Por qué no somos capaces de canalizar esa leche? Bueno, la respuesta es bien sencilla, porque nos llega de Francia. Nos llega de Francia mucho más barata y al final está, pues eso, desvirtuando el mercado. ¿Cómo solucionar esto? Claro, seguro que si tuviéramos nosotros la solución, pues yo no estaría aquí, estaría en algún otro sitio y posiblemente, no sé, sería mucho más fácil. Es un problema difícil, pero fíjate, en el caso de Lactalis, por ejemplo, Lactalis y todo el problema que tenemos en Valladolid que afecta a los trabajadores, parece que no va a afectar a los ganaderos, pero esto es lo de la tranquilidad, está bastante limitada. Al final eso es la consecuencia de lo que se hizo hace tiempo. Lactalis fue comprada por Puleva en el año 2010. Perdón, Lactalis compra Puleva en el año 2010. Francia entra directamente en el mercado español, se convierte en el segundo grupo lácteo español, por detrás de Danone. Y en ese momento había, y es que me recuerda a lo que pasó con las cajas, un movimiento de las grandes industrias lácteas que en ese momento no fue apoyado por las administraciones y que podían haber hecho o haber intentado paliar esa situación que nos estamos encontrando hoy. Es que al final creo que estamos pagando, y los ganaderos están pagando, las consecuencias de una política, desde mi punto de vista, deficitaria. Y la política agraria, en este sentido, adolece de muchas decisiones duras que han tenido que tomarse en determinados momentos y que al final estamos pagando de esa manera. Claro, estamos pagando, como dice Sonia, lo que no se hizo en su momento. Sí, lo comentaba ya. Hay procesos que son inevitables. La globalización nos conduce a determinados procesos, pues pero lo importante es, y comentaba ella, es intervenir o actuar, lo que tienen que actuar las administraciones. Por ejemplo, en Estados Unidos han bajado las ventas y sin embargo los precios se mantienen. ¿Por qué? Porque hay una administración que apoya. ¿Estamos hablando de ayudas directas? No, estamos hablando de que luchan por su gente, de que buscan soluciones para que ese precio se mantenga. Aquí yo veo que ha habido falta de que haya actuado más la administración en defensa del ganadero. Y al final volvemos a lo de siempre. A quien afecta es a la gente. Y en este caso parece una tontería, pero si no se compra la leche, son ganaderos que no están vendiendo, son ganaderos que no tienen dinero, ganaderos que no van a gastar ese dinero en los pueblos, no van a gastarlo en comercios que no reciben dinero, comercios que a su vez no se mueve esa rueda del dinero y al final, ¿quiénes salen perjudicados? La economía local de los sitios.
También es verdad que esto requiere un compromiso por parte de todos, también es verdad, y la Administración tiene una gran responsabilidad, y no solo de ahora, sino con efecto retroactivo desde mi punto de vista, insisto, desde el año, sin ir más lejos, la consejera apuntaba el otro día desde el año 2009 en el que se sabe ya que las cuotas lácteas iban a desaparecer. Fijaos el tiempo que ha pasado. Ponemos el caso de Lactalis con Prampuleva en 2010, da igual, todo ese tiempo, pero a día de hoy hay dos acuerdos, uno de ámbito nacional, otro de ámbito regional, en el que hay muchos actores implicados. Si todos los actores implicados asumieran el compromiso y llevaran a la práctica el compromiso asumido, posiblemente la situación fuera otra. Posiblemente en vez de 18 céntimos de euro, como les ofrecen a estos señores que dicen es que se está riendo de mí, es que me levanto a las 6 de la mañana y prefiero tirar la leche, que para un ganadero tirar la leche es como para que nos corten una mano a nosotros. Sí. Entonces, para que al final se llegue a esa situación, ¿cuál no será su cansancio y su hartazgo? Entonces, insisto, por terminar, el compromiso tiene que venir por parte de todos, y todos son ganaderos en primer lugar, industria en segundo lugar y distribución en tercer lugar, y por supuesto administración. Sí, también y consumidores, exactamente, y consumidores, sí. Exactamente, conciencia social, que es fundamental, y que en este caso también es verdad que tenemos cierta culpa nosotros. Yo quería un pequeño inciso, si recordáis recientemente, estuvo la consejera allí en Salamanca y unos ganaderos se le acercaron y estuvieron hablando cara a cara y le comentaban eso, es que nos tenemos que levantar, es que estamos de sol a sol, y no puede ser que, por ejemplo, la industria se centren en determinados ganaderos que aumenten el 200% de las ventas y haya la gran mayoría a cero. Y la consejera, sí, estamos actuando, queremos hacer, demás, pero al final, claro, yo decía, no, es que son palabras, queremos hechos. Claro. Bueno, el caso es que de Lactalis, de la situación de la UCI, de la situación de Dulciora, se ha hablado esta tarde, ya lo han visto esta mañana, mejor dicho, en el pleno de las Cortes Regionales, donde se habló también ayer, fue de la ordenación del territorio, del malestar de algunas diputaciones con los mapas diseñados por la Junta en esa ordenación del territorio, y en el pleno de ayer escuchamos declaraciones gruesas, ¿no? Ayer las comentábamos, pero yo no sé si a vosotros también os sorprendió en parte eso que dijo Luis Fuentes, el portavoz de Ciudadanos, cuando acusó al presidente de la Junta, al Partido Popular, de matapueblos. Pues, duro. A ver, me sonrío porque, fíjate, comentándolo ayer en el periódico, es verdad que totalmente de acuerdo estoy con quienes decían que esto parece Pimpinela entre Ciudadanos y el PP, y es verdad, parece Pimpinela. Ayer tocaba discutir, otros días tocará querernos un poco. A ver, a mí me sorprendió efectivamente, y que Ciudadanos utilice ese calificativo de matapueblos, cuando me pregunto si Ciudadanos ha consultado realmente con sus concejales, con sus diputados, sobre cómo se vive en un pueblo, porque al final esto es, a mí lo que me traduce es la distancia que hay entre el terreno, el territorio, y la formación política nueva que acaba de salir, que acaba de nacer, y que además cómo ha nacido Ciudadanos. Ciudadanos ha nacido con la necesidad de tener candidatos, y había candidatos que tenían la necesidad de tener un partido, y al final lo que estamos teniendo es esto, que yo creo que habría que hacérselo mirar. De cualquier forma, también digo, y también creo, los pueblos, y voy a hablar en primera persona del plural, porque yo soy de pueblo y no solo por el mío, que voy a aprovechar para decirlo y saludar a San Juan del Molinillo, al resto de la gente que nos está viendo, no sé, pueblos que se me ocurren, Fontiveros, Cuéllar, Grijota, etcétera. Estamos en tiempo de descuento, o sea, estamos fuera de tiempo ya. No vamos a analizar por qué hemos llegado a esta situación, que podríamos hacerlo y llevaríamos mucho tiempo, por una cierta también desorganización, pero creo que hay que mirar hacia adelante y empezar a ordenar esto. Hacerlo como los pueblos quieran, evidentemente, pero al final son los paganos de que esto no se haga. En cierto modo, Ciudadanos tiene razón en ese sentido, es decir, ¿cómo se está haciendo esta ordenación? Vamos a fijarnos si tiene el rechazo de diputaciones como Salamanca, donde incluso PP y PSOE están de acuerdo, de Ávila, de la mayoría de los municipios. Algo entonces es que no se está haciendo bien. Y personalmente lo que no puede ser es que primero se haga una ordenación de los municipios, es decir, vamos a agrupar este con este, con este, con este, con este, y luego ya hablamos de competencias. ¿No sería mejor primero vamos a ver las competencias, vamos a ver en qué pueden coincidir y luego ya agrupamos? Por ejemplo, así funcionan las mancomunidades. Las mancomunidades están funcionando en tema de basuras, en tema de aguas, están funcionando muy bien en determinados sitios. ¿Por qué no se potencian, por ejemplo, con más recursos, con más autonomía?
Es decir, si ya tenemos una fórmula, ¿por qué estamos haciendo engranajes? Porque al final uno en un pueblo pertenece a una comarca judicial, pero a otra comarca histórica, y luego, sin embargo, puede tener competencias en una mancomunidad, y al final incluso los hay que tienen la diócesis de otra provincia o de otra comunidad autónoma, como puede ser en el sur de Salamanca. Es un conglomerado al final de competencias. Quizá lo que habría que mirar es eso. Vamos a mirar en qué se unen y luego ya agrupamos. Si me dejas una matización, y es una simple opinión. A ver, yo creo que lo que ha pasado en las diputaciones de Salamanca, lo que ha pasado en la Diputación de Segovia y lo que ha pasado en la Diputación de Ávila, es que lo comentaba hoy en el periódico, politiquilla. O sea, yo no me creo que hayan preguntado a los ayuntamientos, aunque les hayan preguntado. A mí lo que me traduce eso es un enfrentamiento político interno que al final, volvemos a lo mismo, los paganos seguirán siendo los municipios. No creo que haya detrás un respaldo real de los municipios. Y respecto a la ordenación, estamos hablando de ordenar los servicios de la Junta. Y es lo que os decía antes, podemos entrar a analizar por qué hemos llegado hasta aquí. Llegaban las competencias de sanidad, venga, vamos a hacer consultorios locales, un mapa. Llegaban las competencias de educación, venga, vamos a hacer colegios, otro mapa separado, sin que uno supiera de la existencia del otro. Mal hecho, sí, hay que ordenarlo, efectivamente, hay que ordenarlo y hay que escuchar a los ayuntamientos, pero hay que hacerlo ya porque estamos en tiempo de descuento. O sea, no hay más tiempo. En mi pueblo ya no se puede poner una escuela porque no hay niños, no porque no se pueda poner, es que no hay niños, lamentablemente. Estamos también nosotros en tiempo de descuento, no sé si queréis hacer algo. No, eso que, sobre todo, pero hay que hacerlo viendo sobre el terreno, no desde el despacho, como a veces se hace, ¿no? Tantas cartillas sanitarias, ¿tiene derecho o no tiene derecho? ¿Tantos alumnos tiene derecho o no tiene derecho a un colegio? Bueno, el tiempo de descuento también estamos en la formación de gobierno, porque en la operación de búsqueda de un ejecutivo en nuestro país, en vísperas de la reunión PSOE-Podemos, hoy ha vuelto a quedar patente que a Iglesias y a Rivera le separa un mundo, no, un abismo. Los dardos que se han lanzado en el Congreso se lo ponen todavía más difícil a Pedro Sánchez, que cada día se parece más a Tom Cruise, por eso de Misión Imposible. A menos de un día para el decisivo encuentro con el PSOE, Podemos y Ciudadanos han dejado la diplomacia a un lado. Con intolerantes, con los que no son capaces de reconocer los derechos humanos, es muy difícil hacer un gobierno progresista. Yo he estudiado en Barcelona y en Helsinki. Usted ha dado clases con esa fundación de Venezuela. Es distinto el concepto de derechos humanos. Y si después de esto algún socialista pensaba que el acuerdo a tres era posible... El señor Rivera ha hecho un ejercicio de cuñadismo ideológico. A lo mejor el cuñadismo es colocar a los amigos y a los familiares, a las novias en los sitios, a lo mejor, no lo sé. Con estos antecedentes, el consenso con el que sueña Pedro Sánchez parece ciencia ficción, porque ni Podemos votará sí al pacto PSOE-Ciudadanos, ni la formación naranja aceptará mover ni una coma de ese acuerdo. ¿No hay márgenes en esa negociación? ¿Se acaba ahí? Sí, claro, sí. ¿Qué dice Sánchez? ¿Seguirá negociando con Podemos si Ciudadanos se levanta de la mesa? Lo importante es que vamos a empezar a negociar. Venga. A la espera de esa reunión, el presidente del gobierno en funciones. Presidente, expectante ante la reunión de mañana para mover ficha. Respuesta irónica de un Mariano Rajoy, al que en la entrada al Congreso veíamos así. Vaya, hombre. Fue su reacción cuando le preguntaron si pensaba saltar de nuevo al ruedo negociador. Por cierto, que sobre política ha hablado también en Madrid el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. Ha pedido a los partidos que se pongan de acuerdo para evitar que esta incertidumbre pase factura a la sociedad. La conferencia episcopal que preside no defiende ninguna postura, aunque reconoce que sí tienen preferencias y lamenta que no en las negociaciones para formar gobierno o que en esas negociaciones para formar gobierno no participen todos los partidos. Hay evidentemente propuestas que a uno le dejan mayor tranquilidad y otras que le dejan bastante inquietud. Yo lo que pido es responsabilidad y a mí me parece que es terrible exclusiones. No se puede excluir a la mitad de la ciudadanía. Después de escuchar a Ricardo Blázquez, os quiero preguntar, ¿qué prevéis que va a pasar mañana? ¿Se van siquiera a sentar en esa mesa, en la misma mesa? ¿Va a durar la reunión más de un cuarto de hora? Lo que hemos escuchado hoy a Rivera y a Iglesias, vamos. Es que justo como habéis puesto el total de Ricardo Blázquez me viene al pelo, que he aprendido hoy una expresión y creo que es muy acertada. Hasta que no pasa el último cura no termina la procesión. Bueno, hasta que no se levanten mañana
no sabemos qué va a pasar. Y dicen, no sabemos qué va a pasar, quizá ellos tampoco sepan qué va a pasar. Me cuesta creerlo, aunque solo sea porque por el hecho de preparar el encuentro, saber dónde se van a sentar o repartir todos los partidos a la misma hora, la nota de prensa convocando a las 4:30 de mañana, quizá denota que algo hay preparado previamente, pero de cualquier forma es verdad. O como dice el símil taurino, hasta el rabo todo es toro. Sí, sí, sí. Has venido tú Mañana muy de símiles. He venido hoy. Totalmente sembrada. Hombre, ¿Esperas algo de la reunión de mañana o nada? De momento no. Yo de momento no, quizá están en esta fase de, como se suele decir, están de postureo y dialéctica, porque bueno, es lo que toca ahora, de decir aquí estoy yo, no me voy a mover, cada uno se está, digamos, fijando su postura de cara a la reunión, y es un poco, estamos en este proceso de dialéctica, al final puede terminar esto como hacer un Artur Mas en el último momento, y ahí es donde está la situación, que yo confío en que al final algo puede haber. Porque es que a día de hoy a la mayoría... Pero a ver cuál, el que se abstenga Podemos, se abstenga Ciudadanos para que gobierne el PSOE con alguno de los otros. Yo tengo dos hipótesis. ¿Que se junten los tres? La gran coalición todavía no la descarto. La gran coalición es la de PSOE, PP, Ciudadanos. Yo todavía no la descarto. No la descarto porque quizá en el último momento, y es que a la mayoría no les conviene que haya elecciones, ni al país le conviene tampoco que haya elecciones. Y quizá en ese último momento, al final, cedan. Luego está la otra parte. Hombre, evidentemente PSOE y Ciudadanos no se van a bajar de su acuerdo, porque para eso han sido los primeros que han dado el paso. Me dejas el último símil, ya que he venido así de... Esto es una partida de póker. Está jugando. Ahí está. Todos están jugando. Bueno, en fin, es una partida y sobre todo yo no he sido de cara a unas hipotéticas elecciones. Es una partida de póker, que no de fútbol, ¿eh? Bueno. ¿Sabes lo que ha pasado esta noche, verdad? Sí, sí. Bueno, sabía lo que estaba pasando. Bueno, no sabes de sobra. Pero en fin, no vamos a hurgar. No haga sangre, no haga sangre. Nos vemos mañana, ¿vale, Ernesto? Hasta mañana. A vosotros ya os veré dentro de unos cuantos días. Gracias. ¿Te hemos tratado bien, Raúl? Sí, sí, sí. Vale, me alegro. Muchas gracias. Nos vemos, feliz vuelta a Salamanca. Sonia, nos vemos, ¿eh? Igual. Hasta luego. El concurso internacional de vinos Premios Zarcillos, que se celebra cada 2 años, tendrá su complemento los años alternos con unas jornadas técnicas. Se celebrarán previsiblemente en junio, irán dirigidas a los profesionales del sector. El objetivo es analizar el mercado internacional para conocer las nuevas demandas y buscar formas de introducir el consumo responsable de vino entre los jóvenes. La Consejería de Agricultura anunció este encuentro durante un campeonato de sommeliers celebrado en el Salón del Gourmet, que mañana celebra su última jornada en Madrid. Una jornada técnica a nivel internacional que nos permita conocer la demanda del mercado, que nos permita profundizar para saber cómo podemos innovar y cómo podemos mejorar la categoría y nuestro posicionamiento a nivel internacional. Y queremos saber cómo hay que avanzar para mejorar la cultura del vino en ese consumo responsable entre los jóvenes. Y hoy hemos conocido un nuevo premio Castilla y León. José Carlos Pastor, el director del IOBA, del Instituto de Oftalmobiología, aplicada de la Universidad de Valladolid, recibirá el premio Castilla y León de Investigación Científica 2015. El jurado, formado por catedráticos y periodistas, ha destacado su intensa actividad investigadora, docente y asistencial. Además, ha valorado su trabajo para crear e impulsar el IOBA, un centro de referencia nacional e internacional que ha formado a profesionales de todo el mundo. Bueno, una gran noticia, sin lugar a dudas, un premio más que merecido. Nosotros nos vamos, en menos de un minuto llegará Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas. Recuerden, desde las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz les contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen.